diputado Carlos Cárdenas Márquez. Es magistrado del Instituto Electoral del Distrito Federal, consejero de Morena. Muchas gracias. Bueno. Vamos a platicar cómo se ha estado construyendo esta reforma política para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Vamos a empezar rápidamente cómo se va a conformar el constituyente para ahí partir a otras situaciones. El constituyente va a tener 100 diputados. Estos se supone que son honoríficos, no van a cobrar, y son 100. Claro, nada más van a estar 4 meses y medio, pero realmente pues toda la gente quiere ir, obviamente no por lo que paguen, pues no van a pagar, sino por el prestigio que da y por poner su nombre, aunque sea en la historia un parrafito. Yo estuve en el constituyente X y Z. Entonces también eso es lo que se disputa por la gente, ¿no? Estar en ese Congreso Constituyente. Van a ser 100. Desafortunadamente el 40% de estos van a ser designados, ¿sí? De los 100, 40 son de dedazo. Es decir, van a ser 14 de la Cámara de Diputados, 14 de la Cámara de Senadores, 6 del Ejecutivo Federal y 6 del Jefe de Gobierno. Con esos se completan 40. Los otros 60 van a ser votados en circunscripción plurinominal del Distrito Federal, es decir, todo el Distrito Federal va a ser una circunscripción. Cada partido puede poner en su lista, puede poner hasta 60 candidatos. Ahora bien, aquí hay 10, 9 partidos, bueno, van a ser 100 candidatos. Por cada partido él puede poner 60, por 10 van a ser 600 candidatos. Aquí no se va a votar por persona, se va a votar por partido. Suena muy bonito, entonces cada partido va a recibir para estas elecciones 10 millones de pesos aprox, un poquito más. Pero la cosa no es con buena intención, sino que porque Morena es mayoría, entonces lo minimizamos y no le damos lo que la Constitución dice. Es decir, la Constitución dice muy claramente: para el reparto de prerrogativas se tomará en cuenta el 70% de esas prerrogativas para los partidos en relación con los votos que hayan obtenido en la última elección. En este caso, pues Morena recibiría 18 o 20 millones, porque es partido mayoritario. El otro 30% de ese 100 de prerrogativas se reparte por igual en todos los partidos. Y en este caso no. El INE decidió que simple y llanamente todos iguales, con una clara intención de pegar, ¿no? Pero de pegarle a Morena. Esa es la idea. Es decir, que tienen miedo que aún a pesar de que ya el gobierno federal y las cámaras, el PRI, etcétera, ya nombraron 40, puede ser que Morena alcance hasta 40, 50. Entonces, por eso hacen todo ese tinglado. Además, también el mismo reparto de la cuestión del radio y televisión se debe hacer en un 30 y 70%. Pues también dijeron, también igualitos a todos. Y dan una excusa muy superflua. Dicen, no, es que este es un proceso inédito. Y ya acordó el INE eso. Sin embargo, el PAN mismo, el PRD y Morena, por distintas vías, pero ya se fueron al tribunal para apelar esa situación con base en lo que dice la Constitución.
Morena, cuando vio esa situación, nuestro representante Duarte dijo, no, pues quédense hasta con los 10 millones, no necesitamos de eso. Pues en ese sentido no tiene caso. Mucha gente en Morena dijo, no es posible que nos deshagamos de ese dinero. Y ahora está en que se gane esas impugnaciones que se hicieron ante el tribunal y que el tribunal diga, no, tienes que dar el 70 y 30% como dice la Constitución, entonces sí, lo aceptaríamos. Pero no se ve tan sencillo que el tribunal vaya a dar la razón, porque parece que ya es una orden, es decir, vamos a minimizar a Morena. Es decir, no vaya a obtener tantos diputados que en realidad el que marque la pauta en la nueva Constitución sea Morena. Porque si tenemos mayoría, pues vamos a aprobar una Constitución progresista, una Constitución que realmente atienda las exigencias de la población. Una de las exigencias que vemos cada año puntual es el problema de la educación, de los miles y miles de jóvenes que quedan sin educación. Entonces, en esta Constitución se tiene pensado precisamente impulsar una situación que nos permita sobre todo a los jóvenes que tengan educación, y a los padres pues ayudarlos, porque es una educación pública y gratuita, porque todas esas gentes, pues la mayoría tiene que ir a pagar, pues básicamente en universidades patito, pero alguna gente no tienen para eso. Entonces lo único que estamos haciendo pues es arrojar a esta gente a trabajos muy modestos, incluso a conductas delictivas, y andan todo el día en la calle, esto y lo otro, pues también, y no captan alguna educación, algún grado que les permita tener un trabajo pues más solvente. Esa es una de las cuestiones. Luego entonces, el problema también fundamental y por el cual tenemos que aplicarnos duramente en Morena para ganar la mayoría en este Congreso Constituyente es que el Pacto por México también está operando aquí con PAN, PRD y PRI. ¿Y qué quieren ellos aquí? Pues seguramente van a quitar en esta Constitución las prestaciones de carácter social, las prestaciones de carácter laboral, las prestaciones de toda índole que se han ido obteniendo con gobiernos de izquierda más o menos, o sí, de una u otra forma, pero se han ido obteniendo. Y como dice la Biblia, porque algunos dicen, no creo que puedan hacer eso, no, sí lo hacen. Por eso estamos alertas para mantener un voto muy alto y que Morena tenga alguna incidencia en contra de estas políticas regresivas e irresponsables de los gobiernos de derecha. Mancera obviamente está entregado ahí a Peña Nieto, con sus sueños guajiros de ser candidato. Es obvio que no lo va a hacer. Y lo único que está haciendo, por ejemplo, con el reglamento de tránsito, pues es hacer su cochinito, ¿no? Que también Morena combatió eso por medio del amparo y por medio de las plebiscitos, donde se juntaron más de 65,000 firmas en un tiempo récord de una semana. Y en el amparo va muy bien en ese sentido. Bueno, de todas esas cosas tenemos que precavernos para que la derecha, que forman PAN, PRD y PRI, no tenga mayoría en ese Congreso Constituyente, porque tendríamos una Constitución regresiva. Ahora bien, hay la opinión que si ya tenemos una Constitución, pues ya la hicimos. No, pero ¿qué clase de Constitución debemos de tener? Ese es el punto. Una Constitución realmente que tenga las facultades, las acciones y que vea la cotidianidad de la gente. Por ejemplo, en la Constitución dice, la justicia será rápida y expedita. Pero lleven un juicio laboral, les puede tardar años, o una sucesión, o una denuncia penal. Pues no es ni rápida
ni mucho menos expedita, entendiendo por expedita que no tenga obstáculos. Entonces tenemos que lograr una constitución que vaya lo más profundo hacia la población en su actividad cotidiana, porque podemos tener una constitución preciosa, muy bonita, esto y lo otro, pero si no va a los problemas fundamentales aquí, que son de seguridad pública, de educación, de cuestión salarial, de cuestión de salud, de cuestión de juventudes, etcétera, pues es una constitución más. Y tiene una resonancia magnífica en todo el país, o lo tendría, porque lo que se haga acá en la capital de la República, Ciudad de México, tiene repercusión en todos los congresos estatales. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante para Morena dar esa lucha que nos saque también de este clima de inseguridad y de terror que se ha desatado. Decididamente ya no hay ninguna seguridad, ni para inversionistas, ni para ciudadanos, ni para nadie. Ahora bien, los problemas que se han ido creando en torno a esta cuestión de la Constitución, pues han venido a ver con más claridad a mucha gente qué es el rumbo que debemos de tomar. Ahorita veníamos con un amigo, taxista, y veníamos platicando precisamente de la inconsciencia política absoluta de la clase en el poder, representada por Peña Nieto. Cuando vemos que hay una devaluación terrible, cuando vemos que hay la baja de los precios del petróleo, cuando vemos una serie de situaciones realmente difíciles y duras, el gobierno se pone a comprar un avión de 7,000 millones de pesos. Digo, una gente con un poquito de sentido común lo que hace es, dice, cancelo ese contrato, no es posible, estamos pues prácticamente en quiebra. Y, no, lo compran y lo exhiben, que esto, que lo otro. Es decir, ya no hay la menor conciencia político-social. Ya olvidémonos de lo social. Por simple autodefensa, pues cualquiera dice, no, eso no lo compro. Olvídense, tenemos muchos problemas así, que esto vaya, y hasta se pueden adornar. Ni eso. No, lo compro y lo disfruto, X y Z. Bien, en ese escenario, Morena tiene que caminar en un congreso que puede ser muy fuerte, muy definitorio y para mejor de la nación. La Constitución se va a reformar en aproximadamente 50 artículos. Se oyen muchos, pero no son tantos. Serán unos 5 o 6, básicamente el 122, que es el que contiene el germen del estatuto de gobierno actual. Ese estatuto pues se va a convertir en una constitución. Entonces, ese germen constitucional, que es el estatuto, es el que fue más reformado, y los otros 40 y tantos se cambió porque ya no hay Distrito Federal. Eso fue el cambio en la mayoría de los artículos. Distrito Federal desaparece. Otra versión que han ido propalando con mala intención en el gobierno, dicen que va a ser un estado. No va a ser estado. Va a ser una entidad federativa. ¿Y por qué no puede ser estado? Porque simplemente va a ser capital de la República y Ciudad de México. Ya no es Distrito Federal. Y para ser estado necesitaría tener municipios, regidores, síndicos, y aquí no va a haber eso. Aquí va a haber una figura híbrida, amorfa, medieval,
que son los alcaldes y concejales. ¿Qué funciones tendrán? Dicen, no, pues administrar y supervisar y vigilar el financiamiento público. Es decir, constitucionalmente no tienen facultades. Eso lo deberá llenar el Congreso. Entonces, en esa hibridez, realmente le estamos cambiando el nombre de delegados a alcaldes y vamos a traer una burocracia de 10 a 15 concejales por cada delegación. Y si, como se entiende, las delegaciones grandes, mayores, como Gustavo Amadero, por ejemplo, Iztapalapa, se van a dividir en 2 o 3, pues vamos a tener 22, 24 delegaciones. Si ustedes multiplican eso por 14 o 15, vamos a tener unos funcionarios con unos sueldos altísimos. Morena en ese sentido ha dicho que los concejales sean honoríficos. Gente que no se necesita mucho, una reunión a la semana para ver la cuestión de los gastos, esto y lo otro, y dar su dictamen. Pero claro, también mucha gente dice, no, ¿y de qué van a vivir los concejales? Ah, no, pues tienen su trabajo, no se van a llevar todo el tiempo ahí. Entonces la posición de Morena dice, bueno, pues así vienen las cosas, que no se les pague. Igual que a los diputados constituyentes no va a haber pago. Pero aquí hay una serie de contradicciones fuertes. Por ejemplo, los 40 designados, que son 14 senadores, 14 diputados y los 6 del Ejecutivo Federal y 6 del jefe de gobierno, esos 40, sobre todo los diputados, van a renunciar a sus cargos, van a pedir simplemente licencia, pero obviamente que no deben de tener sueldo, porque si tienen sueldo, entonces los otros 60 van a decir, bueno, porque ellos sí cobran, nosotros no. Es una contradicción. Yo considero que deben simplemente pedir licencia, separarse del cargo para que puedan ejercer. Y eso también tiene pues sus bemoles. El PRI lo hace básicamente el gobierno junto con Peña Nieto para tener la representación, sobre todo el PRI, que la población de la Ciudad de México nunca ya les ha otorgado. Ellos tienen un 8, 10 o 12% máximo. Pero con esto alcanzan a tener una representación hasta del 38%. Es decir, es una representación ficticia. Obviamente, pues también eso se está peleando en los tribunales, ¿no? No es correcto esa situación que hicieron de que si son 100 diputados constituyentes, yo de entrada te meto 40 designados. Entonces, ¿cuántos diputados debemos de tener, Morena, para poder incidir, es decir, ser efectivo? Mínimo 35. ¿Por qué 35? Bueno, es que para votar los artículos constitucionales y la Constitución misma se necesitan las 2/3 partes de 100. Las 2/3 partes son 66. Pero si Morena tiene 35, rompe ya esas 2/3 partes y necesariamente tienen que contar con Morena. Por eso es la preocupación de tener ese número para poder incidir, para poder sentarse y decir queremos esto y esto, o si no, no va. Esa es la única rendija que queda por ahí. Pero obviamente con el INE también hay aliado, y con la cuestión del reparto de prerrogativas, pues nos intentan otra vez minimizar. Ya venimos muy minimizado, porque realmente la mayoría la tiene Morena en esta ciudad. Si hubieran dicho los 100 van por elección directa, por Morena o por el PRI, pero elección directa, los 100, nada de designados, pues obviamente estaban perdidos.
Máxime que ahora Morena es más fuerte porque ha dado verdaderos ejemplos de sus gentes, de generosidad, de nobleza, de entereza, de entrega. Yo pongo de ejemplo siempre en las pláticas lo de las escuelas. Nuestros diputados federales y locales han puesto el 50% de su salario para mantener esas escuelas. Y también en la asamblea se le invitó al PRI y a los demás partidos a seguir el ejemplo, que pongan ellos sus escuelas con el 50%. Jamás contesta. No. Entonces, toda esa problemática se resuelve con un trabajo muy fuerte, muy efectivo, con las bases del pueblo, de Morena, la organización. El 5 de junio va a ser la elección, entonces tenemos muy poco tiempo, y por eso en el Comité Ejecutivo Estatal se ha propuesto que en cada colonia se haga un foro pequeño como estos, de 5, de 10, de 2, 3, las que sean, personas, para que vayamos informando y también recordarles cuál es la verdadera problemática que yo calificaría de histórica que se puede dar aquí en la Ciudad de México, que sea ejemplo para todos los congresos locales. Es decir, obtener una constitución progresista realmente y aplicable a las necesidades de la población. Ahí les comentaba al principio, hay un debate muy interesante. Algunos académicos dicen que la Constitución únicamente debe tener poquitos artículos y que los artículos sean chiquititos, y que lo demás lo vemos en las leyes reglamentarias. Obviamente que regularmente las leyes reglamentarias que se hacen van en contra del espíritu de la Constitución, y no te salen los mismos académicos, pero te puedes ir al amparo. Como si toda la población fuera experto en amparo, ni los abogados, porque unos se dedican al laboral, al civil, a esto y lo otro, pero no saben ni de amparo, ni los abogados, menos la población. Es decir, de un atraco a 1 millón, y de ese millón se van 3 al amparo y me ganan los 3, qué bueno, pero los otros pagan, los sanciono. Es decir, la reglamentación no debe estar fuera de la Constitución. Otros dicen, no es posible que tengamos una Constitución con artículos gigantescos como el 123 o el 3º de la educación, o el 27 de los campesinos y la energía, el petróleo, etc. Son gigantescos. Hay una razón para que sean así. En la Revolución Mexicana el problema era campesino, y el problema también era del petróleo ya en ese entonces, ¿no? Por el saqueo de las compañías extranjeras. Francia, Inglaterra, Estados Unidos, todos estaban en el saqueo. Por eso ese artículo, junto con el problema agrario, pues era fundamental. Por eso son artículos gigantes. En la educación viene toda la trayectoria política e ideológica de Flores Magón. La Constitución recoge ese artículo y plasma el pensamiento. Por eso son así. Yo pongo un ejemplo, por ejemplo, en la Constitución de Brasil tiene cerca de 395 artículos. Y hay unos artículos que se refieren, fíjense, a los plazos y términos en que se debe sancionar en el Instituto Deportivo de Brasil a los atletas que violen X normas. Ahí está, en la Constitución. Alguien que lo vea dice, pero ¿cómo? Pues eso puede ir en una ley. No, lo que pasa es que en Brasil el espíritu fuerte es deportivo. El fútbol es una religión. Cuando hoy es una religión, no, allá sí es una religión. Ellos tienen también grandes equipos que han sido campeones de básquetbol.
tienen a los pilotos, eso creo, a Ayrton Senna o alguno de ellos brasileño. Es decir, para ellos esa figura del deporte es sustancial a ellos. Por eso tienen en la Constitución artículos como este, donde hay términos y plazos. Así en la Constitución mexicana, por eso artículos son tan largos. Alguna vez hubo una discusión con algunos académicos en la universidad. Yo les decía, pues yo prefiero una Constitución que sea una Biblia de este tamaño y no irme a la ley reglamentaria. Y algunos decían, no, es que el pueblo nunca se va a enterar si es grandota. Bueno, la Constitución de Estados Unidos tiene poquitos artículos y hace poco se hizo una encuesta. La inmensa mayoría del pueblo norteamericano, a pesar de la informática y de esto, la desconoce completamente. ¿Por qué? Bueno, porque el ciudadano común y corriente pues tiene su negocio, sus aficiones, sus vocaciones, sus trabajos, que no necesariamente van a estar ligados ni a la política directamente, ni tampoco a la ley. A lo mejor es un señor que tiene una taquería muy exitoso, muy trabajador, sabe empresarialmente moverse y pero pues él no tiene el tiempo ni la necesidad de decir, a ver, vamos a ver la Constitución y vamos a estudiarla. Pues no, son ciudadanos. Por eso es la clase política la que debe ver estos asuntos y tratar, eso sí, de acercarse al pueblo en la medida de las posibilidades y decirles cuáles son los efectos, en este caso concreto, de la nueva constitucionalidad del Distrito Federal. Hoy Ciudad de México ya no es Distrito Federal. Entonces, como les decía, el gobierno prácticamente ha tratado de indilgar la idea que estamos ya que somos Estado, y lo hace para dorar la píldora. Pero en realidad nada cambió, es lo que se llama el gatopardismo, que todo cambie para que todo siga igual. Entonces cambiamos de nombres, de palabras, es una cuestión gramatical, semántica, pero no cambia. ¿Por qué no cambia? En el Distrito Federal, el único, hoy Ciudad de México, el único que recoge impuestos es la jefatura de gobierno, por medio de la tesorería, finanzas, etcétera, pero es la única. En los estados no. Los municipios también tienen capacidad para recoger algunos impuestos, algunos derechos, algunos productos, aprovechamientos, etcétera. Aquí no. Que eso queda igual. Luego dicen, pues ya no va a poder el presidente nombrar al procurador y al de seguridad pública. Ya los va a nombrar directamente el jefe de gobierno. Pero luego viene, pero el presidente en cualquier momento lo puede despedir. Pues dices, bueno, pues, nomás le dieron vueltecita, ¿no? Pero sigue igual. Luego viene la capacidad de endeudamiento, sigue en manos del presidente. La presentación del presupuesto de la ciudad sigue en manos del presidente. Entonces dice uno, bueno, ¿cuál fue el cambio? Echarnos una burocracia monstruosa de 500, 600, 800 que representa 5,000 millones de pesos al año en estas crisis, con tantos problemas que tiene esta ciudad, llena de problemas, llena de baches, eso sí. Y todavía quieren cargarle una burocracia. Por eso Morena dice, bueno, en última instancia, pues que sean honoríficos, que no se les pague un solo clavo. Y la gente que tiene verdadera vocación dice, no, yo sí le dedico 2 horas diarias al negocio y órale, a mí no me necesitan pagar. Cuando hay esa vocación, pues sí se puede hacer. Pero sí necesita ir gente pues que tenga decididamente pues vocación antes que nada, porque no creo que ninguno
que tenga esa vocación, no tenga la capacidad para subsistir si va 2 horas diarias o 2 horas cada 3 días a ver cómo va el negocio, hagan sus asambleas de tal forma en la alcaldía, en el salón, vamos a decirlo, de cabildos, ahí cabildean. No creo que no tengan esa capacidad de decir, yo sí voy, no cobro. Eso sí, va a necesitar apoyos, pues una oficina, teléfonos, algunas secretarias ahí que les apoyen en toda la cuestión, mensajería. Pero esa es otra cuestión, pero bien no cobraría, porque si cobraran ellos, si cobran todos los, vamos a decir a Chichincle, no, o sea que por eso son 5,000. ¿Y qué es lo que se puede hacer con 5,000 millones de pesos? Pues se pueden hacer muchas cosas, desde tapar los baches hasta construir escuelas, hospitales, etcétera, pagar una serie de cuestiones de carácter social, apoyar a la juventud en sus estudios, becas, etcétera. Con 5,000 millones es un montón de dinero, es muchísimo dinero. Y en plena crisis se pretende hacer eso. Entonces, Morena tiene una obligación histórica de trabajar en la organización. Por eso les decía que la idea del Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Ejecutivo Estatal es celebrar una plática como esta con la gente que se pueda, o en una casa, o donde se pueda, en un barrio o aquí, es un lugar muy bonito, pues platicar con la gente, informarle cómo están las cosas y decididamente pues actuar en un sentido positivo para que Morena, que ha demostrado en estos pocos meses, pues sí ha demostrado un desinterés y ha demostrado también que las cosas se pueden hacer conforme a ley. Por ejemplo, el proyecto Chapultepec, pues ahí se paró, y fue porque los diputados de Morena, la gente de Morena, el propio partido, pues en cierta forma estuvo apoyando ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque pues se tiene que apoyar esas causas. Y cuando viene este reglamento de tránsito con las multas excesivas, pues actuamos en la medida de las posibilidades, ¿no? Y actuamos en la vía social con el plebiscito y en la vía judicial, jurisdiccional con el amparo. Y las dos cosas están en veremos. Por lo pronto parece que ya dieron alguna señal cuando vieron ya nuestra actividad, en el sentido, se rumora que las multas únicamente se va a pagar el 20%, o sea que se rebaja un 80% si lo pagas en los primeros 10 días. La siguiente semana vamos a tratar. Eso puede ser que sí lo hagan, porque sintieron que el amparo no lo iban a poder echar atrás. Y ese amparo consistió básicamente que la Constitución misma en el artículo 22 dice lo siguiente, que no puede haber multas excesivas. Entonces, como no puede haber multas excesivas y esta es excesiva, pero alguien dice, ¿y qué es una multa excesiva? La que es desproporcionada a los ingresos de la población, porque hay multas ahí de 40 y tantos mil pesos. Entonces una multa de 42 mil pesos y vas con una carcachita que cuesta 30, 35, dices, no, pues ahí te dejo la carcacha y están las llaves, ¿cómo va a pagar eso? Es decir, cuestiones que ya completamente... Algunas gentes me decían, no, les decía, pero ¿cómo van a derogar el reglamento? No, el reglamento no. Debe haber reglamentación, debemos respetar los altos, debemos respetarnos, subirnos en la marimba esa que está allí, todo eso, estamos bien, e incluso quizás hasta en la velocidad, pero habría que, ahí sí valorar, porque no puede, a veces mete uno apenas segunda y ya va en 40, 50, entonces dices, ¿y ahora? En vez de ser una ciudad de primera, pues vamos a hacer nomás de segunda. Ya no podemos entrar a más velocidad. Eso habría que analizarlo, ¿no? Porque también es necesario, pues, aunque ellos se justifican en ese negocio monstruoso que traen ahí de las multas, porque Autotraffic, la empresa, creo que tenía que hacer 150,000
multas mensuales como cuota en el contrato, haya o no haya. Es como esos acarreos de los carros que hacen, ¿no? Ellos tienen cuota y tienen que llenar la cuota. Entonces, donde sea, pues se tienen que agarrar donde puedan. Y es que eso está mal porque no hay conceptos. El concepto es fluidez del tránsito y que no estorbes. Eso es todo. Si estás estorbando, llévate. Pero si no está estorbando, dice, no, es avenida Primaria. Oye, pero si aquí no pasa una mosca, ¿por qué te lo lleva? Ah, no, es que aquí dice que en avenidas primarias nadie se puede estacionar. Es decir, no hay una concepción ciudadana y política de bienestar, que para eso está el Estado. Ahora bien, la Constitución, y muchos grupos hemos trabajado en ellos y comentan, dice, ¿qué Constitución? ¿Cómo podemos hacer una Constitución? Pues hay que basarnos en 3 o 4 cuestiones que tiene la actual Constitución General de la República. La actual Constitución tiene las garantías individuales o derechos humanos. Esa es la primera parte de la Constitución. Luego viene la parte orgánica. Cuando dice orgánica quiere decir cómo está organizado. Y el gobierno pues está organizado en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Entonces, ver qué se puede cambiar en toda esa organización y qué se puede aumentar en la cuestión relativa a los derechos humanos. Y la tercera sección vendría a ser los derechos sociales de los mexicanos. Y en este se comprende la cuestión agraria, la cuestión ambiental, la cuestión laboral, la cuestión de salud, todo ese gran. Y habría una cuarta también, de los organismos autónomos. Ahora hay muchos organismos, ¿no? Que los electorales son autónomos, los de transparencia autónomos, los ambientales autónomos. Habría que ver también esas situaciones, ¿no? Pero lo más acuciante aquí es el problema de carácter económico y de justicia. Somos quizás el país más diferenciado del mundo en cuanto a economía se refiere. Tenemos unos ricos gigantescos, pero también tenemos una de las miserias más fuertes del mundo. Y en ese contexto, pues es que se dan siempre muchos problemas. Por ejemplo, hace tiempo había unas conferencias del ministro de Hacienda de Holanda. Dicen ahí que todos pagan, todos, mínimo el 50% de sueldo a su estado. Dice, y no nos podemos quejar por una cosa, porque nosotros desde que nacemos tenemos asegurada la salud, tenemos asegurada la educación y tenemos asegurado el empleo. Y si no hay empleo, tenemos el seguro de desempleo de muy buen nivel. E incluso dicen que hay el contribuyente honesto. Es decir, si yo te digo, Estado, oye, debes, por decir una cantidad, 1000 libras. Entonces el contribuyente puede, y lo hace, eso es lo más fantástico, dice, no, Estado, estás equivocado, yo no debo 1000 libras, debo 1200, te equivocaste, Estado. Y se da, porque le preguntamos, oye, pues pónganos un ejemplo, porque eso está como, no, sí se da. Dice, ustedes pueden consultar tal página y ahí están, pero hay muchos, porque Hacienda se equivoca y ellos dicen, no, te tengo que pagar esto, te equivocaste, Estado, cóbrame tanto, ahí te va. Digo, no, pues es el paraíso. Aquí lo que corremos es de los impuestos, ¿por qué? Por el mal ejemplo de la autoridad, ¿no? Ahí tenemos los moches y las corretizas y que los moreiras y que las casas blancas y la absoluta impunidad. Es obvio que a nadie nos gusta, ¿verdad?, pagar impuestos, al menos aquí en México, a nadie. Pero es que vemos esos ejemplos que se justifica uno. ¿Por qué yo voy a pagar esos pillos? Y tratamos por todos los medios de evadir ese pago. Pero
Pero si tuviéramos una autoridad honesta, austera, responsable, etcétera, pues no, bueno, pues hay que pagar, no hay otra. Es decir, no tengo ningún justificante. Y socialmente estaría desacreditado al andar tratando de evadir impuestos, porque las otras gente dirían, oye, pues, ¿qué te pasa? Si es la educación nuestra, de nuestros hijos, la salud, etcétera, que es que pagar, ¿no? Y en esos países, por otra parte, los funcionarios, como si fuera un directorio telefónico, cada año sale lo que tienen y lo que ganaron. Transparente. Cada año, en un directorio yo puedo ver, a ver, el secretario de Hacienda, ¿cuánto tuvo el año pasado? ¿Cuánto ganó en la nómina? Tanto. Ah, pues debe tener tanto. Pues bien, tiene tanto. Pero alguien se entera que el secretario de Hacienda tiene el yate más lujoso del mundo. Dice, no, pues, ese yate cuesta $500 millones y tú sales con que ganaste nomás, por decir, 50 millones y tienes un yate de 500. A ver, venga para acá. Se hace la denuncia y públicamente hay jurados populares que inmediatamente llaman, a ver, secretario, ¿cómo está esto? Puede haber casos, y hubo casos en que pues el secretario dijo, es una herencia y está aquí están las cuestiones notariales y el juzgado. Ah, disculpe señor, no hay problema. Pero los otros no, inmediatamente fue. Es decir, hay otro sistema, ¿no? Y yo les hablo de Holanda porque ahí se dan unas contradicciones históricas muy curiosas. En Holanda hay rey y una reina. Y dijera uno, pues ¿cómo se da en un sistema, un reinado? ¿Cómo se da esta cuestión? Es cuando uno a veces duda, dice, bueno, ¿de qué se trata? Aquí tenemos una república representativa, popular, democrática, etcétera, etcétera. Y pues no vemos claro. Y allá tienen unas reinas, y mira, la transparencia, la honestidad, la austeridad, la responsabilidad de esto y lo otro. Pero lo más curioso es que en Noruega, que está en la misma situación que Holanda, ahí está un partido socialista y con los reyes también reinando y tienen el mismo nivel de vida. Entonces uno dice, pues sí, son distintas las historias, pero habría que estudiar cómo llegaron, con qué constitucionalidad, con qué leyes, con qué hechos llegaron a ese establecimiento, ¿no? Bueno, pues esta sería la plática. Seguramente tienen a ustedes algunos comentarios y pues los platicamos. A ver, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre la charla que amablemente nos dio aquí el licenciado Cárdenas? Que básicamente pues no va a haber ningún cambio ni mejora para la gran ciudad, y aparte se va a crear más burocracia, se va a gastar en época de crisis, ¿no? Es básicamente lo que nos comunicó, ¿no? Que no, o sea, nada más cambiaron nombres y ya, o sea, nombres, van a gastar hasta para cambiar en nombres o en letreros o qué sé yo. No va a haber ningún progreso social o ayuda social, ¿no? Con ese presupuesto que se les va a asignar, ¿no? Más aparte el atraco que pues sin que los mismos ciudadanos hayan votado por ellos o que hubieran estado de acuerdo, ya los tienen designados, ¿no? Y todos tranquilos y contentos, ¿no? Y igual los ciudadanos también no pedimos nuestros derechos, no sé cuándo, en qué momento yo voté por esa persona que dice que me va a representar, si cuando ahorita en los hechos que votamos y no nos representan, que bueno, afortunadamente Morena sí, ¿no? Pero ahora no votamos por ellos y ya van a hacer lo que quieran, ¿no? Entonces, mi pregunta, bueno, también sería mi comentario, pero mi pregunta, ¿se puede hacer algo? ¿O ya estuvo el dedazo? No, es decir, estamos en una profunda desventaja. Eso lo sentimos, porque recién te nombran 40
40, mucha desventaja. Pero lo que sí podemos hacer es organizarnos, y hablaba de esa pequeña rendija, de obtener más de 35 diputados para que fueran y romper las 2/3 partes que se necesitan para hacer la Constitución artículo por artículo y para también aprobar esa Constitución. Es decir, si Morena lograra eso, sí los para, en el sentido de que dice, no, eso no va, porque necesita las 2/3 partes y yo tengo 35, entonces tú no tienes las 2/3 partes, entonces no puedes aprobar ninguna resolución en ese sentido. Esa es la única rendija que queda aquí. Ojalá que algunos diputados constituyentes tomaran la posición de Morena. Yo lo veo muy difícil. Porque son del PRD, del PAN y del PRI. Y esos son zombies, no son ciudadanos ni diputados. Ellos les dicen, usted levante el dedito, sí. Baje el dedito, sí. Entonces lo único que nos queda es la organización rápida y fuerte, aumentar los foros, aumentar las explicaciones a la gente, que esta votación es por listados, es por partidos, que cada partido seguramente va a poner 60 candidatos. Morena va a tratar de llevar a las mejores gentes. Ahí está Ackerman ya, quizás Batis o quizás algunos otros con buen tamaño, como Jaime Cárdenas Gracia, y hay muchos más, ¿no? Creo que sí se puede, porque somos mayoría en esta ciudad, y si en la anterior dimos buena batalla con 0 recursos prácticamente, ahora que hay recursos, pues creo que tenemos que dar el doble de la batalla. Si la otra tuvimos 20 diputados, hoy podemos obtener 40. Está difícil, sí está difícil, nadie está diciendo que esté facilito, pero si nos aplicamos se puede lograr. Algunos dicen, no, vamos a obtener hasta los 60. Eso sí está en chino, ¿no? Porque por poquitos que obtengan con la cuestión de que es de representación proporcional y el 1.66, con esos colocas un diputado, pues está muy difícil que no obtengan el 1.66 algunos partidos. ¿Sí? Gracias. Yo igual quiero hacer un comentario en el sentido de que pues ya es una cosa insoportable, una cosa que trasciende toda razón, el pensar que nos están viendo a la ciudadanía como infantes. El infante pues es el que no habla, el que no puede hablar, el infonis no habla, y así es como nos están viendo, como una ciudadanía infantil. Yo pienso que esta ciudad, definitivamente, pensando un poco en las generaciones de arriba, pues que vinieron, en el caso de mis abuelos vinieron de Guanajuato y tal, pero yo pienso que actualmente ya se consolidó una ciudadanía con una identidad ciudadana, con una identidad capitalina. Entonces es totalmente injusto y aberrante el trato que la clase política, y aquí sí hay que diferenciar, y esto es muy importante, porque Morena tiene un momento propicio para diferenciar y sobre todo para mostrar la calidad de nuevo, la novedad. Entonces esto es muy importante porque hay que definir, definitivamente valga la redundancia, hay que definir que hay un bloque y que le podemos llamar el bloque pactista, y que eso nosotros como ciudadanos que estamos interesados, por eso estamos aquí, cada uno de nosotros tenemos que ir precisamente a compartir esta información con nuestros vecinos, con nuestros amigos, de que hay un bloque que es el bloque pactista y que es un bloque opresor. Ya no se trata de que simpatizan el PRI, PAN, no, ya es un bloque que definitivamente, a mí me sorprende esto, porque definitivamente han aplastado
la voz de la ciudadanía. Como se decía aquí, para toda aprobación en el constituyente se necesita el 66%, 66 diputados. A la ciudadanía nos van a dar a elegir 60 diputados. No tenemos, como ciudadanía, no tenemos suficiencia aprobatoria en ese constituyente. Para pronto, si lo queremos ver así, es una tomadura de pelo. Pero también hay que reconocer que es un golpe que ya está dado y que definitivamente pues no hay marcha para atrás. Entonces aquí Morena juega un papel importantísimo, porque al diferenciarse de todos los demás partidos tiene la posibilidad de ser un boquete para la ciudadanía, poder entrar. Aquí esta ciudad se ha caracterizado porque ha avanzado en cuanto a derechos, en cuanto a participación, y hay el riesgo grandísimo de que se regrese al sobreentendido de la representación, de que ahí hay uno que se encarga de hacer la política, los ciudadanos a su corral y los otros haciendo. Entonces se cierran las puertas de que haya verdaderamente un proceso que lleve a la ciudadanía a la participación, trascender de la representación que vemos cada vez pues que está fallida, a la participación. Y esto es muy importante que cada uno lo tomemos en cuenta. Aquí podemos hablar de que esta ciudad se le está arrancando también la identidad, es una identidad de izquierda. La asamblea definitivamente no va a representar esa identidad de izquierda, no lo va a hacer. Entonces nosotros como ciudadanos, pues en el ideal sí tenemos que ir por los 60, sabemos que es algo utópico, es algo irrealizable ir por los 60, pero sí debemos de generar aquí no queda otra que la conciencia. Eso es lo que nos va a mover, el que nosotros estamos conscientes de esa situación y digamos en mancuerna con que Morena ha gobernado y ha luchado desde el ejemplo. Eso es irrebatible, pero muchas veces la ciudadanía no lo sabe. En mi caso yo me encuentro muchas veces con eso, de que yo digo, es que el delegado dona la mitad de su sueldo, la gente luego no lo sabe. Entonces nosotros tenemos que informar, porque la lucha desde el ejemplo es irrebatible, es una lucha que realmente ya está ganada, porque hablar desde el ejemplo es verdaderamente autenticidad, y eso es lo que mueve las conciencias. Entonces es un momento difícil, es un momento en un sentido también propicio, y yo pienso que pues es momento de que cada uno se apersone en la lucha, y ya no se aceptó el recurso, entonces todavía más tenemos la responsabilidad de ir de nosotros mismos, poder tomar parte, de avisarle a nuestros vecinos, comunicar esto, que quieren constituir sin nosotros. Una constitución, yo pienso, debe de ser la culminación del debate, de la deliberación, de la información. Aquí no hubo nada de eso, entonces nosotros lo tenemos que hacer, y yo pienso, hasta ahí mi comentario. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario respecto a lo que nos expuso el licenciado Cárdenas? Bueno, una pregunta aquí, si se tienen ahorita contempladas acciones prontas por parte de Morena para pues, que la militancia se movilice para que esa representación o sea, no es Morena en sí la que está ahí, se está defendiendo, ¿no?, la representación de Morena, sino la representación popular que votó a Morena. Entonces, si no hay una acción contemplada. También una pregunta más sería que si el PRD, el PAN, el PRI, ¿qué implicaciones tendría el que excluyan a Morena en esta redacción de la nueva Constitución? O sea, y una tercera, no sé, la Ciudad de México pues es más grande que estas 16 entidades que conocemos como delegaciones todavía, ¿no? La Ciudad de México llega a Naucalpan, llega a Tlalnepantla. No sé qué posibilidades hay para incluso incluir a estas entidades, a estos municipios, porque pues no hay una coherencia en que nada más cruzando una calle ya estés en otro estado, los servicios son más malos,
servicio público de transporte es pésimo, y todo pues, forma parte de la gran Ciudad de México, ¿no? O sea, no sé si ya sería también tiempo de contemplar que estas entidades municipales se integren a la Ciudad de México, no sé cómo, bueno, sería todo. Y no sé, también alguna otra pregunta, comentario. Sí, compañero, respecto a Morena, a nosotros nos tocó trabajar aquí en Azcapotzalco. Pues que el día que estaban dando la votación, a Antonio Padierna, me parece que era el que competía contra Pablo, se estaba casi infartando, le subió la presión, le dio parálisis, dijo, metí todo mi dinero aquí, ¿cómo es posible que alguien que no tiene dinero me esté ganando? La verdad es que trabajamos mucho sin dinero y veíamos nosotros a los del PRI, los del PAN con mochilas, con cosas que daban, y les decíamos, pues nosotros nomás traemos el tríptico de nuestro candidato, usted escoja a quién quiere traer. Bueno, este comentario es por lo siguiente: ¿cómo podemos apoyarlos a ustedes, la población? Yo aquí, la primera vez éramos 6, cada vez somos un poquito más. Entonces, ¿cómo podemos nosotros apoyarlos a ustedes para que ustedes queden y hagan el papel que esta ciudad se merece? Porque la verdad sí la hemos pasado bien mal. Esa es la pregunta. Sí, gracias. Nada más comentar que los ponentes que vienen aquí no cobran absolutamente nada, vienen aquí por convicción, porque creen que es necesario un cambio, una transformación aquí en nuestro país. Bueno, gracias. Bueno, en relación con Morena, ¿qué es lo que el plan estratégico? En el Comité Estatal hemos trabajado en 2 direcciones. Primero, que tengamos representante en cada comité seccional. Es un trabajo difícil. Se cuenta con un padrón de militantes. Ese padrón es casi inexistente. Llega uno, toca y no, pues ya no vive aquí. No, vivió hace 4 años. No, ya se falleció. Entonces, pero no hay otro instrumento más que ir. Y de 10, pues a lo mejor 3, 4 se encuentran. Sí es una tarea fuerte construir seccionales, porque ¿para qué van a hacer la construcción de los seccionales? En los seccionales es donde están las casillas para la elección, ¿verdad? Entonces necesitamos mínimo 3, 4 para los representantes de casilla, para los representantes generales. ¿Para qué? Para que cuando termine la votación se nos dé el acta electoral. Aquí en la Ciudad de México, con todo y que Morena fue mayoría, no se logró tener representantes ni el 50%. Entonces en Iztapalapa y Gustavo Amadero no, pues se dieron vuelo. Si no tienes, pues dices, mira, no vinieron por esta actita, cámbiala y métele este. Entonces la principal preocupación del Comité Ejecutivo Nacional y del Comité Estatal, pues es tratar de tener representantes en las casillas. Y qué mejor que tener representantes en los seccionales. Es un trabajo duro, difícil, no es sencillo, la gente a veces no responde, pero necesitamos hacerlo. Lo otro que se plantea, la otra vertiente, esta es inmediata, porque las elecciones son el 5 de junio y posteriormente, a más tardar el 15 de septiembre, se instala ya el Congreso y termina sus trabajos el 31 de enero y el 5 de febrero se promulga, se publica la nueva Constitución de la Ciudad de México. Entonces estamos contra el tiempo para constituir foros, crear foros en cada colonia de toda la delegación de Azcapotzalco. ¿Cuántas colonias tiene? 70, 80, no sé.
pero hay colonias pequeñitas que se pueden compactar y en donde ya está trabajado, pues ahí pretender hacer los foros y explicar esta situación, ¿verdad? Entonces, esas son las labores que se deben hacer. Queda poco tiempo. Estamos, ¿qué? Febrero, marzo, abril, mayo, 5 de junio. Estamos prácticamente 3 meses y medio, vamos a decir. Eso es lo que tenemos, 3 meses, 20 días. Entonces, yo entiendo que el ciudadano pues tiene trabajo, tiene esto, pero si nos organizáramos sábados y domingos, de aquí a allá, pues constituiríamos varias pláticas, varios foros, varios seccionales. Pero lo básico ahorita son los foros, porque esto es inmediato. Lo de los seccionales es para 2018, pero también puede ayudar para esto, lo que viene el 5 de junio, la elección. Entonces, ese es el trabajo que se puede hacer, organizarnos de la forma consideremos, como vecinos, como familiares, como amigos, como sea. Se plantean a veces algunas diferencias, pero esas diferencias no tienen que ver mucho con los proyectos de un partido. Debemos de entender que los proyectos partidistas están por encima de las diferencias que podemos tener. Es decir, no vamos a ser nunca amigos de X o Z. ¿Por qué? Porque diferimos. Pero eso no obsta para que trabajemos juntos en un proyecto. Porque si estamos en esto, pues coincidimos, ¿verdad? Coincidimos en los propósitos fundamentales, trascendentes para la sociedad. Eso es lo que hay que hacer. Ahora bien, había que si en el Congreso Constituyente nos pueden excluir, pues sí. Si no tenemos los suficientes candidatos, pues ya de entrada estamos excluidos. Y vamos a hacer todo el ruido y lo que podamos, ¿no? Pero va a ser muy difícil si no tenemos eso. Si no podemos tener incidencia si no ganamos un poquito más allá de la tercera parte. Ese es el punto. Ojalá ganáramos 40, ya con 40 se irían por la izquierda todos. ¿Qué más incluir? Bueno, creo que esos son todos los comentarios, muy valiosos, por cierto. Les agradezco, muchas gracias.